Capítulo 10. Conflictos personales constantes. En los capítulos 4 y 5 he relatado mi lucha agonizante con la depresión y el orgullo que me hicieron dudar a la hora de reconocer que en realidad había necesitado la liberación de un demonio. También había presumido que una persona debe estar libre de demonios para ministrar liberación a los demás. Sin embargo, sabía que alguien que ha sido salvo a través de la sangre de Cristo no tiene que volverse un cristiano perfecto antes de poder testificar acerca de la salvación o llevar a otros a ella. De hecho, el testimonio entusiasta de un nuevo convertido es con frecuencia más eficaz que una presentación sofisticada de un creyente maduro. He descubierto que lo mismo puede ser verdad en el ministerio de liberación. Las personas que han experimentado la liberación de demonios son frecuentemente las que tienen más éxito a la hora de ministrar liberación a los demás, porque conocen por propia experiencia el poder del nombre de Jesús y de la palabra de Dios. Ellas también pueden sentir empatía por los cautivos en sus luchas. El conocimiento teológico, por otro lado, puede ser más bien un impedimento en vez de una ayuda. La liberación de un ministerio en el cual una persona debe estar dispuesta a ensuciarse las manos al tratar directamente con los representantes del reino maligno de Satanás. Jesús declara el requerimiento básico para ministrar liberación en Marcos capítulo 16, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Jesús exigía solo una cosa: la fe sencilla en su nombre y su palabra. Esto es verdad. O bien, cuando uno echa fuera demonios de los demás, o bien de uno mismo. El diagnosticar los problemas de los demás y ayudarles a ser liberados me ayudaron, paradójicamente, a discernir y tratar con mis problemas. Pronto aprendí dos importantes principios. Primero, muchos, a lo mejor la mayor parte de los problemas con los demonios empiezan en la niñez. Segundo, si una persona tiene problemas insistentes o intratables con los demonios, casi siempre hay alguna raíz en el ocultismo. En ese caso, la liberación total no vendrá hasta que esta raíz haya sido expuesta y se haya tratado con ella. Estos dos principios se aplicaron en mi propio caso. Nací en una familia británica y mis padres eran cristianos nominales en la India, donde pasé los primeros 5 años de mi vida. Con arreglo a la costumbre establecida entre las clases más altas de la sociedad británica, pronto mi madre me entregó a una niñera, en mi caso, una aya hindú, quien sin duda llegó a ser la influencia espiritual más fuerte en los inicios de mi vida. No recuerdo exactamente qué hizo ella, pero más tarde, como niño, frecuentemente tenía la impresión de que algún poder maligno me seguía los pasos. Esta influencia oscura me siguió durante todos los años de mi niñez. Durante mi adolescencia formé imágenes sofisticadas de la India como una fuente de sabiduría esotérica en un nivel más alto que la cultura materialista del occidente. Durante mis años como estudiante en Cambridge, estudié yoga e incluso concebí una ambición de llegar a ser yogi. Si el viaje global hubiese sido tan fácil como lo es hoy en día, sin duda hubiese llegado a la puerta de un gurú indio. Mi campo de estudios en Cambridge fue la filosofía griega y particularmente la filosofía de Platón. Mis dos héroes en esa época eran Sócrates y Platón. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, yo tuve un encuentro sobrenatural con Jesucristo. Como he mencionado en el capítulo 4,
y esto cambió el curso de mi vida por completo. Desde ese momento en adelante, he llegado a ser un ardiente estudioso de la Biblia, pero gran parte de mis pensamientos todavía estaban influenciados por Platón y guardé parte de sus escritos como obras de referencia. A medida que ganaba más conocimiento de la manera en que las personas se exponían a los demonios, he ido viendo que mi admiración hacia Sócrates y Platón mantuvo una puerta abierta en mi personalidad que me hizo vulnerable a la influencia demoníaca. El mismo Sócrates reconoció la influencia de un demonio en su vida. Cuando estaba muriéndose del veneno que le sentenciaron a tomar, sus últimas palabras a uno de sus asociados fueron: «Le debemos a Escalapius un gallo». Estaba ordenando que se sacrificara un gallo a su favor a Escalapius, el dios pagano de la sanidad. A pesar de que Sócrates disfruta de gran prestigio en el mundo intelectual, su comportamiento cayó en la misma categoría que la de un hombre que sacrifica un gallo en una ceremonia de vudú. La idolatría todavía es idolatría, incluso cuando es descrita en el elegante griego clásico. Me di cuenta también que una influencia oculta similar dominaba los escritos de Platón, mi otro héroe. En su último gran diálogo al Timeo, él realmente reconoció: «No tenemos ninguna palabra de parte de Dios». Entonces se volvió a la literatura ocultista del Egipto para conseguir revelación concerniente a los misterios del universo. Una y otra vez, a medida que me procuraba ayudar a aquellos que necesitaban liberación, observaba la estrecha relación entre el involucrarse en el ocultismo y serios problemas de depresión. Llegó a estar claro para mí que esto probablemente había contribuido en mis propias luchas contra la depresión cuando era un joven pastor. Un día, en 1970, meditaba acerca de Deuteronomio capítulo 7, verso 26. «Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema». Di unas vueltas por mi casa y me di cuenta que tenía unas cuantas abominaciones. Entonces tomé una decisión que creo tuvo una importante relación con el futuro curso de mi vida y ministerio. Tomé la determinación de no mantener en mi posesión nada que de alguna manera deshonrara a Jesucristo o que abriera la puerta a la influencia demoníaca. Me libré de una sucesión de artículos que había heredado de mi familia, 4 antiguos dragones chinos maravillosamente bordados y toda una variedad de antigüedades chinas, todas llevando el emblema del dragón. También me libré de artículos que contenían elegante caligrafía arábica, algunas de las cuales sin duda daban gloria a Mahoma y al dios musulmán, Alá. También hice una limpieza en mi biblioteca, especialmente los libros de Platón y todo lo que en alguna manera glorificaba el ocultismo. Luego tiré una serie de poemas que había escrito en los días en que todavía estaba enamorado de la India. Esto cambió de manera dramática la atmósfera espiritual a mi alrededor. Fue como pasar del alba a la clara luz del día. Tengo una verdadera preocupación por el gran número de cristianos que tardan en reconocer el intenso odio de Dios hacia cada forma de ocultismo. El tolerar cualquier tipo de influencia ocultista continuada en nuestras vidas nos expone a fuerzas que amenazan a nuestro bienestar espiritual. Recuerdo cuando la serie de televisión Embrujada trajo el ocultismo dentro de nuestras casas
de una manera que parecía entretenida e inofensiva. Reconociendo su seducción, advertí a otros cristianos sobre el peligro de permitir que tales influencias entraran en sus mentes y espíritus. 30 años más tarde, los programas ocultistas están proliferando en la pantalla de la televisión y en muchos casos están teniendo un efecto sutil y destructivo sobre las familias. Esto no es menos verdadero con relación a Internet y a una escala mucho mayor, el cine, los videojuegos, los juguetes y otras formas de diversión para los niños. Luchando con el miedo. Mi liberación de los demonios ha sido progresiva. Quizás a causa de mi pasado y herencia ocultista, de vez en cuando todavía he tenido que buscar al Señor por liberación para mí mismo. Uno de los enemigos que me ha atacado de manera persistente es un espíritu de temor que empezó en mi niñez. En ciertas circunstancias era tomado por el miedo. Mi estómago se ponía rígido, mi cuerpo se ponía cada vez más tenso y algunas veces mi cara se volvía pálida, aunque por el ejercicio de mi voluntad generalmente conseguía mantener el control externo, de manera que las personas no se percataban de la lucha que se estaba liberando dentro de mí. Tengo el vívido recuerdo de cuando experimenté por primera vez este tipo de miedo. Tenía 9 años. Estaba sentado en el asiento trasero de un automóvil que bajaba una cuesta inclinada a demasiada velocidad. Todo mi cuerpo se puso tenso y de repente sentí un hormigueo en mis pies que se abrió camino hacia arriba por mis piernas y pareció asentarse en la boca de mi estómago. No tuvimos un accidente, pero un espíritu de miedo entró en mí. Después de que fui salvo y bautizado en el Espíritu Santo, esos ataques de temor disminuyeron, pero no cesaron completamente. Una vez recibida la liberación, yo sabía qué hacer. Clamaba al Señor y Él me liberaba. Sin embargo, de alguna forma no tuve éxito inmediato en mantener mi liberación. En momentos de debilidad psíquica y emocional, cuando mis defensas espirituales estaban débiles, el espíritu de temor venía sobre mí a hurtadillas. Tan pronto como reconocía su presencia, una vez más, clamaba y recibía liberación. Al principio no entendía por qué tenía que tener esta lucha continua, pero luego vi en las Escrituras que muchos de los siervos de Dios más fuertes experimentaron una batalla permanente con el miedo. Pensé en David, el poderoso hombre de valor, capitán de los ejércitos de Israel. Él tenía una relación íntima con el Señor, pero tenía muchos miedos. En el Salmo 34, verso 4, por ejemplo, David dice: «Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores». Consideré sobre la frase todos mis temores. Entonces empecé a considerar muchos tipos distintos de miedo. Miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo al hombre, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a lugares confinados, claustrofobia, miedo a lugares abiertos o públicos, agorafobia, miedo a lo desconocido. Una lista completa sería demasiado larga. Cada uno de estos temores es agonizantemente real a uno que lo sufre. Me acordé también de la descripción que hizo Pablo de las tribulaciones que encontró en Macedonia. Fue atacado no solo desde fuera, sino también desde dentro. En todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos; de dentro, temores. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 5. No osaría compararme a David y Pablo.
dos de los siervos de Dios más valientes. No obstante, ya que ellos luchaban con temores, yo no tenía que descartarme a mí mismo como un fracasado porque yo también experimentaba conflictos. Con el tiempo aprendí a tratar con este ataque en particular. Hoy siempre que reconozco los síntomas familiares del temor viniendo sobre mí, cito a 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, aplicándolo de manera personal. Porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Luego tomo una posición contra el espíritu de temor. Cuando lo hago, tengo la victoria. El espíritu de temor puede atacarme desde afuera, pero no puede entrar en mí. Conflicto espiritual esencial. Esta experiencia y otra me llevaron a reconsiderar mi concepto de la vida cristiana. Siempre estaré agradecido a los cristianos a través de los cuales llegué a conocer al Señor en 1941. Respetaba su aceptación incondicional de las Escrituras como la palabra inspirada y llena de la autoridad de Dios. Pero a medida que estudiaba la Biblia y encontraba problemas a los cuales los cristianos se enfrentaban, me di cuenta de que algunas de las posiciones doctrinales se basan en la tradición humana, no en las Escrituras. Por ejemplo, siempre presentaban un cuadro simplista de la vida cristiana. Eres salvo y nacido de nuevo, bautizado en agua, bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de las lenguas, y luego no tienes problemas. Aunque no presentado explícitamente como una doctrina, esto era lo que se suponía detrás de la mayor parte de su razonamiento. Desafortunadamente no se corresponde con las realidades de la vida cristiana. A medida que he caminado con el Señor, puedo testificarlo, como muchas otras personas, que nunca sabemos realmente qué son los problemas espirituales hasta que somos bautizados en el Espíritu Santo. Solo entonces empezamos a comprender el significado completo de las palabras tentación, opresión o conflicto espiritual. Sin embargo, esto no es razón para desanimarnos. Solamente necesitamos mirar el modelo del mismo Jesús después que el Espíritu Santo vino sobre él y él entró en su ministerio como Mesías, el ungido. Su siguiente experiencia fueron 40 días de intenso conflicto, persona a persona, con Satanás en el desierto. Entró en ese conflicto lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 verso 1. Pero salió del mismo victorioso sobre Satanás y empezó su ministerio público en el poder del Espíritu. Verso 14. El poder completo del Espíritu Santo no fue liberado incluso en Jesús hasta que se encontró con Satanás y lo derrotó en un encuentro directo, persona a persona. El modelo que Jesús estableció es uno que todos nosotros debemos seguir. Dios libera el poder del Espíritu Santo a través de nosotros a la medida que somos victoriosos en nuestro conflicto espiritual con Satanás. Jesús precisó 40 días para ganar su victoria, pero al final esa victoria fue total. Nosotros debemos seguir el mismo modelo, aunque nuestras victorias nunca serán en el mismo nivel que las de Cristo Jesús. No podemos pasar por alto el conflicto con Satanás si deseamos ver el poder del Espíritu Santo liberado en nuestras vidas. El conflicto espiritual de este tipo no es la evidencia del fracaso, sino una condición esencial para un ministerio fructífero. Meditando sobre esto, pensé en mi primera esposa, Lidia, que ahora está con el Señor. Cuando la conocí en los años 40,
En lo que entonces era Palestina, ella era una de las cristianas más osadas y comprometidas que jamás había conocido. Ella había sido una profesora de escuela de éxito que venía de una familia pudiente de Dinamarca. Dejó todo eso y vino a Jerusalén en obediencia a Dios sin saber lo que Él tenía guardado para ella. En 1928 tomó una niña que se moría y cuidó de ella hasta que se puso bien de salud. Esta historia se cuenta en mi libro Appointment in Jerusalem, Cita en Jerusalén. Durante los 20 años siguientes, Lidia mantuvo un hogar para niñas sin padres, como una mujer sola en una cultura donde las mujeres son generalmente consideradas inferiores. Durante esos años ella tuvo que enfrentarse a disturbios, bandidos, privación económica, condiciones de vida primitivas y oposición de parte de los judíos y de los musulmanes. Pero nunca tambaleó. Ella continuó esa vida de victoria. Bien en las prisiones de Londres de posguerra, en la estación de la misión en el este africano, o viajando conmigo en mi ministerio hasta su misma muerte en 1975. Pero un episodio en su vida me sorprendió. En los años 70, ella y yo ministrábamos a cientos de personas que necesitaban liberación y vivimos muchas victorias gloriosas. Una vez, tras una sesión particularmente poderosa, volvíamos al piso que nos había proporcionado la iglesia, pero Lidia se rehusó tomar el ascensor. En vez de ello, subió 4 tramos de escaleras. Cuando la interrogué acerca de ello, ella contestó: «No me siento a gusto en un ascensor». Hablamos un poco más y ella se acordó de un incidente en Dinamarca cuando ella tenía 5 años. Había estado jugando en un armario debajo de las escaleras de la casa de su tía, y la tía, viendo que estaba abierta la puerta, la cerró y echó del pestillo. Ella empezó a gritar y golpear la puerta. La tía vino a rescatarla, pero en aquellos pocos momentos, un demonio de claustrofobia, un miedo a espacios confinados, aparentemente entró en Lidia. Tan pronto como el problema de Lidia salió a la luz y fue identificado como un espíritu de temor, oramos juntos y ella fue completamente liberada. Nunca más tuvo un problema con los ascensores. Ambos nos sorprendimos de que Lidia misma pudiese necesitar liberación tras haber ayudado a liberar a tantas otras personas. Pero eso me enseñó que necesitamos estar listos para responder a los que nos dicta el Espíritu Santo, incluso si no encaja con nuestra teología. Si Lidia y yo no hubiéramos orado esa noche, ella nunca hubiese llegado a la victoria completa en esa área. Así que ya no me sorprenden los conflictos demoníacos, incluso en cristianos maduros. He aprendido, por ejemplo, a buscar la actividad demoníaca en algunas enfermedades físicas. Algunas veces he tenido un dolor de garganta, un resfriado o una sinusitis y he orado por sanidad sin ningún cambio aparente. He tenido que soportar 1 o 2 semanas de enfermedad frustrante antes que se despejen los síntomas. Un día, sin embargo, estaba leyendo acerca de la vez que Jesús entró en casa de Simón Pedro y encontró a la suegra de Pedro enferma, con una fiebre alta. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Lucas capítulo 4, verso 39. ¿Por qué reprendería Jesús a la fiebre? Claramente vio
en esa fiebre algo más que un mero síntoma físico. La próxima vez que luché con un resfriado febril, decidí seguir el ejemplo de Jesús. Me posicioné contra ella como un demonio y recibí una poderosa liberación. Los síntomas, en vez de durar 1 o 2 semanas, desaparecieron en 24 horas. Ahora, cuando experimento dolor o enfermedad de cualquier tipo, considero la posibilidad de que haya un demonio detrás de ella. Si se prueba que este diagnóstico es correcto, normalmente sigue la liberación completa rápidamente. Si el problema se debe a una condición física natural, por otro lado, oro por sanidad y espero a que Dios conteste. También estoy agradecido por la ayuda de los médicos y los medicamentos cuando Dios guía en esa dirección. Sería absurdo sugerir que todas las enfermedades son causadas por demonios. Algunas sí lo son, otras no. Lo que hace que sea importante cultivar el discernimiento de manera que podamos reconocer qué enfermedades tienen causas demoníacas y cuáles no. El escritor de Hebreos facilita una clave para desarrollar este tipo de discernimiento, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso práctico tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 5, verso 14. Hay 2 exigencias entonces. Primero necesitamos alimentarnos de comida sólida, es decir, la plena revelación que Dios nos ha dado a través de la Biblia completa. Un conocimiento exhaustivo de las Escrituras en esencial. Segundo, debemos practicar el discernimiento. No es algo que nos vendrá a nosotros solo por el conocimiento de la Biblia o la teoría. Tampoco se aplica solamente a reconocer la actividad de los demonios. Exige el ejercicio constante de nuestros sentidos espirituales en cada situación que nos encontramos. El momento que Dios elige. En 1994 tuve una experiencia rara e inesperada. Estaba con un grupo de intercesores cristianos esperando en el Señor. De repente, sin un acto de mi voluntad, mis manos se elevaron en el aire y mi cuerpo experimentó una serie de sacudidas convulsivas. Durante un momento me sentí avergonzado, imaginándome lo que las demás personas pensarían. Luego me pregunté a mí mismo, ¿qué es más importante? ¿Lo que piensa la gente o lo que Dios quiere hacer? Decidí rendirme sin reservas a lo que Dios estaba haciendo. De hecho, la mayor parte de los demás estaban demasiado preocupados con Dios para percatarse de lo que me estaba pasando a mí. Las sacudidas convulsivas duraron unos pocos minutos. Luego me tranquilicé y mi cuerpo se quedó relajado. Sabía que había recibido liberación de un espíritu y la palabra rigidez vino a mi mente. Entonces Dios me mostró cuándo y cómo ese espíritu había ganado acceso. Cuando nací en la India en 1915, las instalaciones médicas locales eran relativamente primitivas. Cuando contaban 18 meses de edad, el médico detectó que mis piernas no tenían la misma longitud. Me entabilló una pierna durante varios meses e instruyó a mi madre a mantenerme sobre mis espaldas. Como resultado de ello, desarrollé una rigidez en algunas partes de mi cuerpo y una incapacidad para hacer ciertos movimientos físicos normales. En los casi 80 años siguientes había experimentado toda una serie de bendiciones de parte de Dios: la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, la sanidad milagrosa, el ejercicio de varios dones espirituales.
Con todo, ese espíritu de rigidez no me dejó hasta el momento en que Dios intervino de manera sobrenatural para exponerlo y expulsarlo. Ahora, desde mi liberación, he empezado a experimentar una nueva libertad de movimientos. Como Lidia, mi segunda esposa Ruth ha sido una participante activa conmigo en ayudar a liberar de demonios a muchas personas, pero su vida tampoco ha sido libre del conflicto demoníaco. Hemos aprendido que Dios, en su soberanía, descubre la actividad demoníaca en momentos de su propia elección. Una mañana, hace unos 10 años, estábamos sentados leyendo nuestras Biblias, como lo hacemos regularmente, cuando Ruth empezó a hablar de algunas de las influencias a las cuales había sido expuesta como judía practicante. Ella relató lo profundamente que su manera de pensar había sido afectada por el elemento humanístico en la cultura judía. De pronto dijo: me pregunto si el humanismo podría ser un espíritu. Cuando Ruth renunció a ese espíritu y le ordenó salir de ella, empezó a temblar violentamente. De hecho, si no la hubiese agarrado, el espíritu la habría tirado de la cama. Tan pronto como el espíritu fue expulsado, Ruth recobró el control de su cuerpo y empezó a alabar y adorar a Dios. Lo que nos sorprendió a los dos fue que algo que parecía tan abstracto e intelectual pudiese producir una reacción física tan poderosa. Cuando medité sobre esto, me di cuenta de que el humanismo tiene sus raíces en la filosofía griega. Es una de las principales fuerzas satánicas que opera en el mundo hoy día, creo yo, y eventualmente abrirá el camino para el anticristo. De esta y otras experiencias en el reino demoníaco, he llegado a ver que estamos en una guerra. Cuantas más batallas ganamos, tanto más aprendemos a reconocer las tácticas de Satanás, y así llegamos más cerca de la victoria completa que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Puedo resumir las lecciones que he aprendido en las palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Parte 3. 7 preguntas. El tema de los demonios, como señalé en la introducción a este libro, ha sido con frecuencia rodeado con temor supersticioso. Los cristianos a veces han tenido la actitud de que si dejo a los demonios en paz, ellos me dejarán a mí en paz. Lamentablemente eso no es verdad. Los demonios no te dejarán en paz. El hecho de que seas un cristiano por sí mismo no te protege. Por el contrario, los demonios ven a los cristianos como su principal blanco para atacar. Tu mejor protección, por tanto, es descubrir lo que las Escrituras revelan acerca de la naturaleza y actividad de los demonios. Entonces serás capaz de equiparte con la protección que Dios ha provisto para ti a través de la fe en Cristo. He descubierto que hay ciertas preguntas concernientes al reino de lo demoníaco que las personas frecuentemente hacen. En este apartado considero 7 de estas preguntas. ¿Qué son los demonios? ¿La carne o los demonios? ¿Cómo entran los demonios? ¿Qué es el ocultismo? ¿Todavía funciona la brujería hoy en día? ¿En algún momento necesitan los cristianos la liberación de demonios? ¿Habitará el Espíritu Santo en un vaso inmundo? A cada pregunta ofrezco una respuesta
basada en las Escrituras y en mi observación y experiencia personal a lo largo de muchos años, las cuales ayudarán a vislumbrar muchos malentendidos comunes y te prepararán para la parte 4, en la cual realmente te enfrentarás a los demonios. Al final de los capítulos 14, 16 y 17, encontrarás testimonios personales de cristianos que relatan sus experiencias con demonios. Capítulo 11. ¿Qué son los demonios? Cuando las personas llegan a ser conscientes de la realidad de los demonios, generalmente dos preguntas afloran: ¿qué tipo de criaturas son y cuál es su origen? ¿Qué tipo de criaturas? Descrito a los demonios como seres espirituales no encarnados que tienen un intenso deseo de ocupar cuerpos físicos. Aparentemente su primera elección es un cuerpo humano, pero antes que permanecer en una condición no encarnada, están dispuestos a entrar incluso en el cuerpo de un animal. Véase Lucas capítulo 8, verso 32 y 33. Es difícil para nosotros abrigar la idea de una persona sin un cuerpo. No obstante, aunque los demonios no tienen cuerpos, tienen todas las marcas de personalidad normalmente aceptadas: voluntad, emoción, intelecto, conciencia de sí mismo, habilidad para hablar. 1. Voluntad. El demonio que ha salido de un hombre dice: volveré a mi casa de donde salí. Mateo capítulo 12, verso 44. Aquí el demonio ejercita su voluntad para tomar una decisión y luego la sigue con la acción correspondiente. 2. Emoción. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, verso 19. El temblar es una señal externa de intensa emoción. Como he dicho en algunas ocasiones, he visto a una persona endemoniada al ser confrontada con la autoridad de Cristo, empezar a temblar violentamente. Esta puede ser una manifestación externa del miedo del demonio en el interior de la persona. 3. Intelecto. Los demonios tienen conocimiento que no se deriva de fuentes naturales. La primera vez que Jesús se enfrentó a un hombre endemoniado en la sinagoga de Capernaum, el demonio habló a través del hombre y dijo: «Sé quién eres, el Santo de Dios». Marcos capítulo 1, verso 24. Pasó más de un año antes que los propios discípulos de Jesús se diesen cuenta de lo que ese demonio discernió inmediatamente. 4. Conciencia de sí mismo. Cuando Jesús le preguntó al hombre endemoniado en la región de los Gadarenos: «¿Cómo te llamas?», contestó un demonio de su propio nombre y en el de los demás demonios: «Legión me llamo, porque somos muchos». Marcos capítulo 5, verso 9. El demonio conocía tanto su propia identidad como la de los demás demonios que ocupaban este hombre. 5. Habilidad para hablar. En los 3 primeros evangelios y también en Hechos, vemos varios ejemplos de demonios capaces de hablar a través de los órganos vocales de las personas a quienes ocupan. Podían contestar a preguntas y seguir una conversación. Normalmente consideramos la habilidad de hablar como un signo distintivo de la personalidad. Ahora a la segunda pregunta: ¿cuál es su origen? He escuchado 2 teorías principales concernientes al origen de los demonios. La primera son algunos de los ángeles caídos asociados con Satanás en su rebelión contra Dios. La segunda son espíritus sin cuerpos de una raza
preadámica que pereció bajo algún juicio de Dios no registrado en detalle en las Escrituras. No creo que las Escrituras nos provean suficiente evidencia para decir con seguridad cuál, si es que cualquiera de estas teorías es correcta. Debo decir, sin embargo, que sobre la base de mi experiencia encuentro difícil creer que los demonios son ángeles caídos. Parece claro para mí que incluso los ángeles caídos todavía mantienen su lugar de habitación en algún lugar en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. Aunque no en el tercer cielo, donde Dios habita. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4. No es público, por tanto, representar a los ángeles operando continuamente en el plano de la tierra. Los demonios, por otro lado, parecen ser criaturas terrenales. Los demonios, tal y como los he encontrado, demuestran una gran variedad de trazos de carácter. Algunos son agresivos, violentos y sobrenaturalmente fuertes. Otros son débiles, acobardados, incluso ridículos, características que uno no esperaría encontrar en los ángeles, incluso cuando son caídos. Déjeme ilustrarlo con un caso concreto. Una mujer me había pedido que acudiera para echar fuera los demonios de su marido. Tras haber orado con él durante algún tiempo, él demostró señales de volverse violento. A estas alturas su esposa me llevó a un lado y dijo: en casa él me tira las sillas encima. ¿Por qué no me dijo eso antes de pedirme para orar por él? Me dije a mí mismo, decidiendo no ponerme en una situación como esta otra vez. Después de un tiempo, a medida que continuaba orando por el hombre, lo que parecía ser el último demonio habló a través del hombre y dijo: soy inmundo. No deseando hacer preguntas y avergonzar al hombre delante de su esposa, simplemente le dije: tú demonio de pensamientos inmundos, sal de este hombre. La frase un tanto vaga, pensamientos inmundos, pensé, no sería embarazosa. Sin embargo, el demonio contestó: ese no es mi nombre. Si es tu nombre o no, no me importa, dije. Te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Finalmente el demonio salió del hombre, pero protestando hasta el final: ese no es mi nombre. Mi opinión subjetiva es que ningún ser angelical, ni siquiera un ángel caído, se comportaría de esta forma. La literatura griega clásica puede ofrecernos alguna luz sobre la naturaleza de los demonios. El filósofo Sócrates, por ejemplo, reconoció que tenía un daimonion influyendo en alguna de sus acciones. Este daimonion nunca le decía positivamente lo que debía hacer, pero le advertía negativamente que no debía hacer ciertas cosas. Una vez, por ejemplo, un grupo de hombres lo esperaba a Sócrates en el mercado, planeando atacarle. Su daimonion le advirtió que no fuera al mercado ese día. En nuestra terminología, probablemente clasificaríamos a eso como la obra de un espíritu de adivinación. Con todo, estaría fuera de línea con el griego sugerir que Sócrates tenía a un ángel caído guiándole. Encuentro difícil de creer que algún ángel pueda tener el intenso deseo, lo que es característico de los demonios, de ocupar un cuerpo humano o, si eso falla, el cuerpo de un animal como un cerdo. Ciertamente para un ángel eso sería un lugar de confinamiento, no uno a través del cual un ser así podría expresarse. En verdad
que para el propósito específico de tentar a Adán y a Eva a la rebelión, Satanás sí vino a ellos temporalmente en la forma de una serpiente, pero pasajes subsecuentes de la Escritura dejan claro que no continuó ocupando el cuerpo de una serpiente. Otra vez en Lucas capítulo 22, verso 3 al 4, el escritor registra: y entró Satanás en Judas, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Esto no indica necesariamente que Satanás entró en Judas en persona. Anteriormente el escritor describe cómo Jesús sanó a una mujer que tenía la espalda encorvada, expulsando un espíritu de enfermedad de ella. Lucas capítulo 13, verso 11. Comentando sobre esto, Jesús describió a la mujer como una hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Verso 16. La causa verdadera e inmediata del estado de la mujer era un espíritu de enfermedad, pero como ese espíritu era guiado y controlado por Satanás, su actividad se atribuía al mismo Satanás. Jesús dijo que Satanás la había atado. De manera similar, al llevar a cabo la traición de Jesús, Satanás puede haber actuado a través de algún demonio que hizo entrar en Judas. Puede haber sido un espíritu de codicia, ya que Judas aparentemente era motivado por el amor al dinero. Alternativamente, si Satanás sí entró en Judas en persona, hubiera sido similar a su tentación a Adán y a Eva. Su aparición a ellos como una serpiente fue una acción especial que duró solo un corto tiempo. Persiste el hecho de que hasta ese momento el cuartel general de Satanás y su residencia permanece todavía y se encuentran en las regiones celestes. ¿De las regiones celestes o de la tierra? En el capítulo 2 señalé que la palabra griega para demonio, daimonion, se deriva de una palabra primaria, daimon, que es entonces el daimon. La mitología griega, que en el mejor de los casos es un espejo fracturado, representa dos principales órdenes de dioses que habitan en las regiones celestes. La más alta se llama Theos, plural de Theoi. La más baja se llama Daimon. Una función especial de los daimons aparentemente era asignar a cada ser humano el destino señalado por los Theoi, los dioses en el nivel más alto. Son dominados y dirigidos por los dioses que están en el nivel más alto. Posiblemente los Theoi dirigían a los daimons, los cuales a su vez dirigían a los daimonions. Puede ser difícil para aquellos que piensan solo en inglés formar una imagen clara de estas tres órdenes de seres espirituales, porque al idioma inglés le falta el vocabulario necesario. Un theos se traduce fácilmente por un dios, y un daimonion por un demonio, pero no existe ninguna palabra inglesa obvia para la categoría inmediata, un daimon. En este libro he escogido usar la forma transcrita daimon. Es posible que las dos categorías de theoi y daimons se correspondan a lo que Pablo llamaba en Efesios capítulo 6 verso 12 principados y potestades, gobernadores y autoridades. Ambos aparentemente residen en las regiones celestes. Por otro lado, el Nuevo Testamento parece retratar a los demonios o daimonions como terrenales. No hay ninguna sujeción de que hayan descendido de las regiones celestes
o que suban a ellas. En Mateo capítulo 12, verso 43-44, Jesús da un cuadro de la actividad de un demonio. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. No hay ninguna sugerencia de que el demonio descienda de las regiones celestes o ascienda a ellas. El verbo griego traducido como anda por es aparentemente usado para el movimiento sobre el plano terrenal. Los theoi, daimons y daimonions están unidos en una guerra sin tregua contra la raza humana. Bajo el dominio de Satanás trabajan juntos para infringir a la humanidad toda forma posible de daño, engaño y tormento. Supongamos por un momento que dos daimonios son espíritus que una vez han ocupado los cuerpos de miembros de alguna raza preadámica que llevaban una vida impía y pecaminosa. En su presente condición, con todo, no tienen ninguna manera de dar expresión a las varias pasiones y lujurias y a las emociones que desarrollaban en sus cuerpos anteriores. Se puede concebir que ellos pudieran encontrar algún tipo de liberación vicaria viviendo sus lujurias, pasiones o emociones a través de cuerpos humanos. Esto explicaría una característica dominante de los demonios: su intenso deseo de habitar y obrar a través de la carne humana. Precisamos recordar que la Biblia registra solamente la historia de la raza que descendió de Adán. En esta conexión, ella usa la frase hijos, descendientes de Adán. Fue para redimir a los miembros de esa raza que Jesús vino como el postrer Adán. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Si otras razas existieron antes de Adán, la Biblia no hace ninguna referencia explícita a ellas. En su libro Earth's Earliest Ages, Las Edades Primitivas de la Tierra, 1876, reimpreso por Kregel en 1975, G. H. Pember trata esta cuestión ampliamente. Considero que esta teoría del origen de los demonios es una hipótesis posible, pero me satisface no seguirla más a fondo. Hay algunas cosas que Dios mantiene secretas, véase Deuteronomio capítulo 29, verso 29, y es ridículo intentar husmear en sus secretos. Es posible que ninguna de las dos teorías sobre los demonios sea correcta, que no sean ni ángeles caídos ni espíritus incorpóreos de una raza anterior. Sin embargo, nuestro concepto de los demonios tiene un efecto práctico en cómo tratamos con ellos. Me he enfrentado a muchos demonios de diferentes tipos, pero nunca he tenido la impresión de que estaba tratando con seres angelicales. Por otro lado, he tenido un cierto número de contactos con ángeles satánicos a través de la oración intercesora y de la guerra espiritual, la cual podría ser descrita de la mejor manera en las palabras de Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Nuevo Testamento no muestra a Jesús ni sus apóstoles luchando con demonios. Más bien, ellos confrontaban a los demonios, como he dicho en el capítulo 3, y ejercían la autoridad necesaria para expulsarlos. Los demonios en las Escrituras.
Los demonios se manifiestan por medio de los seres humanos bajo muchos nombres distintos. A continuación hay una lista de nombres específicos aplicados realmente a los demonios en las Escrituras, ya que las traducciones varían en su uso de los nombres. He facilitado el nombre usado en 3 traducciones distintas. En el siguiente orden: versión Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. En cada caso, sigue la referencia bíblica. En el Antiguo Testamento: celos, celo, sospechas. Números capítulo 5, verso 14, verso 30. Mal espíritu, de discordia, problemas. Jueces capítulo 9, verso 23. Malo, espíritu malo, un espíritu. Primera de Samuel capítulo 16, verso 14 al 23. Capítulo 18, 10. Capítulo 19, 9. De mentira, espíritu de mentira, mentiroso. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 22. Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 20 al 22. De vértigo, distorsión, desconcierto. Isaías, capítulo 19, verso 14. De sueño profundo, de profundo sueño. Isaías, capítulo 29, verso 10. Angustiado, abatido, abatimiento. Isaías capítulo 61, verso 3. De fornicaciones, de prostitución, adulterio. Oseas capítulo 4, verso 12, capítulo 5, verso 4. Inmundicia, inmundo, hechicero. Zacarías capítulo 13, verso 2. En el Nuevo Testamento: inmundo, inmundo, endemoniado, no puede hablar. Marcos capítulo 9, 17. Mudo y sordo, mudo y sordo, mudo y sordo. Marcos capítulo 9, verso 25. Enfermedad, enfermedad causada por un espíritu, una enfermedad. Lucas capítulo 13, verso 11. Adivinación, adivinación, endemoniada que tenía la facultad de adivinar. Hechos capítulo 16, verso 16. Engañadores, engañadores, ideas falsas. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Cobardía, cobardía, que tengamos temor. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 7. Error, error, engaño. Primera de Juan capítulo 4, verso 6. Otros demonios. Además de estos nombres, sacados de las Escrituras y nombrados arriba, añadiré algunos nombres más de demonios que he encontrado de manera personal. En el área de la enfermedad física: artritis, asma, cáncer, parálisis, debilidad, epilepsia, dolor de cabeza, migraña, sinusitis, trombosis. En otras áreas más generales: adulterio, claustrofobia, crítica, decepción, envidia, fantasía, cotileo, odio, falta de esperanza, masturbación, asesinato, perversión, rebelión, rechazo, religión, autocompasión, estrés, suicidio, violencia, hechicería. Estas listas dadas arriba no son exhaustivas de ninguna manera, pero indican la diversidad de la actividad demoníaca. Aparentemente, Satanás tiene a su disposición grandes números de demonios con los cuales asediar y atormentar a la humanidad. Ahora seguiremos adelante hacia la segunda de nuestras preguntas. Capítulo 12. La carne
o los demonios. Desde el principio, a partir del momento en que el hombre volvió la espalda a Dios en rebelión, él ha estado sujeto a dos principales males espirituales: el pecado y los demonios. El efecto del pecado es universal y total, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. El pecado ha corrompido a la raza humana como un todo y a cada área de la personalidad de forma individual. La personalidad así corrompida por el pecado se llama en el Nuevo Testamento nuestro viejo hombre, Romanos 6:6, o la carne, Gálatas 5:24. El viejo hombre describe la naturaleza rebelde que cada uno de nosotros ha heredado de nuestro primer padre, Adán. Adán no tuvo ningún hijo hasta que se encontró en un estado de rebelión contra Dios. Por tanto, en cada descendiente de Adán existe la naturaleza de un rebelde. El término la carne no se refiere en este contexto a nuestros cuerpos físicos, sino a la naturaleza corrupta que hace parte de la herencia que cada uno de nosotros ha recibido al nacer. Se usan dos adjetivos distintos en las traducciones para describir esta naturaleza corrupta: licencioso o carnal. No pasan de ser dos maneras distintas de traducir la misma palabra griega. En términos prácticos, estas dos expresiones, el viejo hombre y la carne, pueden usarse indistintamente. Cada una describe nuestra naturaleza corrupta, caída y pecaminosa. Sin embargo, la nueva versión internacional se ha alejado del lenguaje original y reemplaza ambas expresiones por nuestro viejo ser y la naturaleza pecaminosa. Podría decirse que respecto a esto, la nueva versión internacional es más bien una explicación que una traducción. Con el debido respeto a las diferencias de las traducciones, las verdades develadas en este libro se aplican igualmente al viejo hombre, la carne y la naturaleza pecaminosa. Aunque sea universal el problema del pecado, la cuestión de los demonios no lo es. Muchos miembros de nuestra raza humana caída se han colocado bajo el poder de los demonios, pero no todos. No obstante, hay una estrecha conexión entre el pecado y los demonios. Si la humanidad no hubiese pecado, jamás, nunca hubiéramos sido vulnerables a los demonios. Un bioquímico una vez me explicó: un cuerpo humano es atacado regularmente por células cancerígenas. Cuando este cuerpo está sano, su sistema inmunológico identifica y ataca a las células cancerígenas, y éstas son incapaces de hacer daño al cuerpo. Pero cuando el cuerpo ha sido debilitado por una enfermedad o por algún tipo de choque emocional, el sistema inmunológico es incapaz de hacer su trabajo eficazmente y se puede desarrollar algún tipo de cáncer en el cuerpo. Inmediatamente me dije a mí mismo: así es como funciona con los demonios. Los demonios buscan continuamente invadir a una persona, pero cuando la persona está sana espiritualmente, el sistema inmunológico espiritual dentro de la persona identifica y ataca a los demonios, y estos no son capaces de entrar y asumir el control. Cualquier tipo de insalubridad o debilidad emocional, por otro lado, hace que una persona sea vulnerable al ataque demoníaco. El remedio para cada uno. En el reino espiritual, así como en el físico, el correcto diagnóstico es esencial. Así que es importante saber a la hora de confrontar nuestros propios problemas o aquellos de las demás personas con qué estamos tratando. ¿Se trata de la carne o se trata de demonios?
La cuestión es de vital importancia porque los remedios son bastante diferentes. El remedio para la carne es la crucifixión por la muerte expiatoria de Jesús en la cruz. Él canceló la acusación que el pecado tiene sobre nuestra naturaleza carnal. Pablo lo afirma como un hecho histórico. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús. Romanos capítulo 6, verso 6. Pero cada uno de nosotros debe hacer una aplicación personal de la cruz a su naturaleza carnal. Por lo tanto, Pablo dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una vez más que hayamos hecho esta aplicación personal de la cruz, podemos hacer eco de las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La crucifixión es entonces el remedio para nuestra naturaleza carnal. Es un remedio que cada uno de nosotros necesita aplicar personalmente. El remedio para los demonios, por otro lado, como ha sido demostrado con frecuencia en el ministerio de Jesús, es expulsarlos. Estos dos remedios no son intercambiables. No es posible echar fuera la carne, ni tampoco es posible crucificar a un demonio. Volviendo a mirar hacia mi lucha con la depresión, descrita en el capítulo 4, me doy cuenta de que ese era precisamente el error que estaba cometiendo. Estaba intentando aplicar la crucifixión, el remedio para la carne, mientras estaba en realidad tratando con un demonio, y el remedio era expulsarlo. Tan pronto como comprendí mi problema y apliqué el remedio correcto, fui liberado. También me he enfrentado al problema a la inversa, cuando una persona intenta aplicar a la carne el remedio apropiado solo para los demonios. Una vez vino a mí un hombre y dijo, hermano Prince, quiero que usted eche un demonio fuera de mí. ¿Cómo le afecta el demonio?, pregunté. No hay manera de que me lleve bien con mi mujer, contestó. No existe armonía entre nosotros. Escuché cuidadosamente mientras él describía cómo la falta de armonía entre ellos afectaba a la vida de los dos. Finalmente dije, no creo que usted tenga un demonio que deba ser expulsado. Lo que necesita es aplicar la cruz a su naturaleza carnal. Era obvio que él no estaba satisfecho. Él había visto la liberación de un demonio como una reparación rápida, que sustituiría la tarea dolorosa de crucificar su propia carne. La crucifixión es la marca distintiva de aquellos que verdaderamente pertenecen a Cristo. Dios no está interesado en nuestra membresía de la iglesia o rótulos denominacionales. Él busca ver si nuestra vieja y carnal manera de vivir han llegado a su fin al pie de la cruz. La crucifixión siempre es dolorosa, pero es la puerta a la nueva vida. El viejo y el nuevo hombre. Incluso después de la aplicación de la cruz a nuestra vida, que transforma la vida, todavía tenemos que mantener la disciplina personal para mantener al viejo hombre en sujeción. En Colosenses, capítulo 3, verso 3, Pablo les dice a los creyentes, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero en el verso 5 él dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cada uno de nosotros tiene la continua responsabilidad de mantener muerto al viejo hombre. Pero incluso la muerte del viejo hombre no es la etapa final en el proceso. Después que esto ocurre, debemos vestirnos del nuevo hombre,
creados según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Efesios 4:24. El sacrificio de Jesús en la cruz hizo posible un intercambio. Nuestro viejo hombre fue crucificado en él, de manera que el nuevo hombre pudiera venir a la vida en nosotros. Así como un cuerpo humano completamente sano es inmune a las células cancerígenas, también el nuevo hombre en Cristo es inmune a la actividad demoníaca. La mayor parte de los cristianos, con todo, no ha llegado a esa etapa de completa salud espiritual. En mi limitada experiencia personal, tengo que decir que he encontrado comparativamente pocos cristianos que no parecían vulnerables a la actividad demoníaca. Una vez más podemos tomar prestado un ejemplo del diagnóstico y tratamiento del cáncer. Como la mayoría de las personas no están en el estado de salud física en el cual son inmunes a las células cancerígenas, es necesario que los científicos hagan investigaciones y que los médicos adquieran toda la información disponible. Esto les capacita para diagnosticar la presencia del cáncer y prescribir el tratamiento adecuado. De la misma manera, hay una urgente necesidad de que los cristianos aprendan todo lo que puedan acerca de la naturaleza de la actividad de los demonios. Este conocimiento es importante para todos los creyentes, ya que ninguno de nosotros puede alegar inmunidad contra los ataques de los demonios. Es especialmente importante, sin embargo, para los pastores, evangelistas y otros cristianos a los cuales las personas vienen en busca de ayuda. Sin este conocimiento, como he dicho en el capítulo 5, con frecuencia seremos incapaces de hacer el diagnóstico correcto o de aplicar el remedio apropiado y por tanto, en realidad no ayudaremos a las personas. Sin la sonda del discernimiento no podemos usar con eficacia las pinzas de la liberación. Como he dicho antes, ofreceré instrucciones prácticas en la parte 4 para diagnosticar y tratar con la actividad demoníaca. Ahora, a la tercera de nuestras 7 preguntas. Capítulo 13. ¿Cómo entran los demonios? Durante algún tiempo, en la década de los 1950, trabajé con un especialista médico cristiano en Londres que tenía un conocimiento inusual en varias áreas de la experiencia espiritual. Él hizo un comentario que siempre me ha acompañado. Recuerda, dijo, el diablo escoge el momento más débil y el lugar más débil. Aplicaré este principio al intentar contestar a la tercera pregunta acerca del reino de los demonios. ¿Cómo entran los demonios? El intentar una explicación completa de todas las posibles maneras está mucho más allá del ámbito de este libro. Simplemente describiré 7 ejemplos de momentos o lugares de debilidad a través de los cuales los demonios habitualmente ganan acceso a las personalidades humanas. 1. Un pasado familiar en el ocultismo o falsas religiones. 2. Otras influencias prenatales negativas. 3. Presiones al principio de la niñez. 4. Choque emocional o presión emocional prolongada. 5. Actos o hábitos pecaminosos. 6. Imposición de manos. 7. Palabras ociosas. Miremos a cada una de estas áreas de debilidad. 1. Un pasado de familia en el ocultismo o falsas religiones. En Éxodo capítulo 20, versos 3 al 5, el Señor advierte sobre las consecuencias malignas cuando las personas se ven involucradas en la idolatría o en la falsa religión.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios advierte contra todas las formas de idolatría u otro tipo de involucramiento con falsos dioses. Las malas consecuencias de estos pecados concretos pueden extenderse a 4 generaciones, haciendo una cuenta atrás hasta 4 generaciones nos da 4 niveles de ancestros. Padres, 2. Abuelos, 4. Bisabuelos, 8. Tatarabuelos, 16. Un total de 30. Cualquiera o todas estas personas podrían ser un canal a través de quien podemos haber sido expuestos a la influencia satánica. Dudo que cualquiera de nosotros pueda garantizar que ninguno de nuestros 30 descendientes inmediatos se hayan involucrado jamás en alguna forma de ocultismo o falsa religión. Esta influencia ocultista puede empezar mientras aún estamos dentro de la matriz. Al fin y al cabo, ¿qué es más débil o más vulnerable que un bebé que no ha nacido todavía? Es enteramente dependiente de sus padres para protección. Los padres rectos y temerosos de Dios proveen protección, pero los padres con un pasado en el ocultismo exponen a sus bebés a las mismas influencias espirituales que están obrando en sus propias vidas. He descubierto que tales bebés son endemoniados con frecuencia antes de salir de la matriz. Esto es particularmente cierto cuando se trata de personas con trasfondo en las religiones orientales como el hinduismo o el budismo u otras falsas religiones como la francmasonería o el mormonismo. En el próximo capítulo trataré de manera más completa con toda el área del ocultismo. Número 2. Otras influencias prenatales negativas. Otras fuerzas negativas pueden también afectar a un niño que no ha nacido todavía y exponerlo a la influencia demoníaca. Una madre puede resentirse o incluso odiar al bebé en su vientre. A lo mejor la madre no está casada o el padre es infiel o irresponsable. O la madre puede simplemente no querer a la criatura. Si hay una cosa que un niño desea, tanto antes como después de su nacimiento, es amor. Cuando no siente amor, probablemente empezará a sentir que no es deseado. Esto, a su vez, expondrá al niño a una herida más profunda, el rechazo. Muchos bebés nacen con un espíritu de rechazo ya en ellos. Una vez en los Estados Unidos encontré a un número inusualmente grande de personas de un cierto grupo de edades que sufrían de rechazo. Cuando verifiqué sus fechas de nacimiento, descubrí que las mismas caían entre el 1929 y 1934, una época que todos los americanos más ancianos recuerdan como la Gran Depresión. Me percaté de que las madres que ya estaban teniendo un tiempo difícil intentando salir adelante, se resentían de la perspectiva de otra boca más para alimentar. Ellas pueden o no haber vocalizado su resentimiento, pero las pequeñas y sensibles personalidades en sus vientres lo sintieron y nacieron llevando dentro de sí un espíritu de rechazo. Este es solo uno de los varios demonios que pueden afectar a un niño que todavía no ha nacido. Mi propia esposa Ruth es un caso típico.
Ella nació en 1930, el octavo hijo en su familia. Sus padres eran granjeros que estaban luchando financieramente por la Gran Depresión y la sequía que hizo que esa región de los Estados Unidos fuese tildada de el cubo de polvo. A la edad de 40 años, Ruth fue salva y bautizada en el Espíritu Santo y en agua. Ya se encontraba en el servicio del Señor cuando nos casamos en 1978, pero tenía una continua batalla con el rechazo hasta que el demonio fue identificado y expulsado. Incluso hoy en día tiene que estar en guardia, no vaya a ser que él mismo la asalte en un momento de debilidad. Número 3. Presiones al principio de la niñez. En Santiago capítulo 3 verso 16 se nos advierte: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hogares rotos y abatidos por los conflictos, en los cuales los padres se encuentran en un conflicto amargo el uno contra el otro y o tienen poco tiempo para sus hijos, proporcionan una atmósfera que invita a la presencia y la actividad de los demonios. La mayoría de los niños carecen de las defensas emocionales y espirituales necesarias para sobrellevar tal presión demoníaca. Mi observación personal, como he dicho, es que la mayor parte de los problemas demoníacos empiezan en la niñez. En familias en las cuales el padre ha sido un alcohólico, o cruel y dominador, o violento y abusivo, las niñas frecuentemente desarrollan un intenso odio por los hombres, lo cual abre la puerta al demonio del odio. Esto es particularmente cierto si el padre ha abusado de sus hijas sexualmente. Con frecuencia he especulado que esta es la raíz de los problemas de Esther, descritos en el capítulo 6. ¿Sería él responsable por la atadura poderosa que el demonio de odio tenía sobre ella? Otros demonios que comúnmente explotan a niños como esos son el rechazo, la ira, el miedo o temor, la rebelión, la amargura, la soledad, la depresión y algunas veces el suicidio. En el occidente ha habido un incremento alarmante en el número de suicidios en la adolescencia. En los Estados Unidos, de 1952 a 1992, la incidencia de suicidios entre los adolescentes y jóvenes adultos casi se ha triplicado. En 1992, más adolescentes y jóvenes murieron por el suicidio que el número combinado de muerte por cáncer, enfermedades del corazón, SIDA, defectos de nacimiento, ataques del corazón, neumonía, influenza y enfermedades crónicas del pulmón. En casi todos estos casos, según mi diagnóstico, el demonio de rechazo abrió la puerta para el demonio de suicidio. Número 4. Choque emocional o presión emocional prolongada. En 1 de Pedro capítulo 3 verso 6 el apóstol explica que las mujeres cristianas pueden calificarse de hijas de Sara, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas de ningún temor. La palabra griega traducida como temor tiene un gran abanico de significados. Un léxico la describe como cualquier emoción vehemente o excitación apasionada. Otro la define tanto activamente como intimidación o pasivamente como temor. Las mujeres frecuentemente, pero no siempre, tienen defensas emocionales más débiles que los hombres. Están especialmente sujetas al temor. Una mujer por la que he orado me dijo que el espíritu de temor
había entrado en ella cuando tuvo lugar un aterrorizador accidente de automóvil justo frente a ella. Hoy, la amplia cobertura de los medios de comunicación implica que millones alrededor del mundo son expuestos a incidentes inesperados y chocantes. Un asesinato brutal, o la explosión de un autobús, o un edificio explotando pueden dejar una impresión indeleble no solo en las víctimas que sobreviven, sino en todos los hombres, mujeres y niños que ven el horror una y otra vez en la televisión. Los hombres, así como las mujeres, están sujetos a muchas otras formas de presión emocional. Tanto los hombres como las mujeres están sujetos, por ejemplo, a la excitación apasionada del deseo sexual. El rendirse de manera inesperada y no premeditada a tal deseo puede con frecuencia abrir la puerta a un espíritu de lujuria. El entregarse a las fantasías sexuales o asistir programas pornográficos pueden tener el mismo efecto. A veces pasa también que un niño o una persona joven sometida al abuso sexual puede de esta forma, sin darse cuenta, abrirse a un espíritu de lujuria. El demonio no tiene ningún respeto por la inocencia, sino que simplemente usa ese momento de debilidad para forzar su camino hacia adentro. Desde este momento, el niño o la persona joven están sujetos a presiones de lujuria que no son la expresión de nada en su carácter. Pero no es solo un repentino impulso emocional que abre la puerta a un demonio. Puede ser alguna presión persistente y constante. Un hombre que sin culpa alguna tiene que pasar muchos meses preocupado sin trabajo, puede empezar a dudar de su capacidad para proveer para su familia. El desánimo puede afectarlo de muchas maneras. Algún comentario sin tacto hecho por su esposa puede provocar una explosión repentina y abrir el camino para que un demonio de odio entre a escondidas. O la presión continua de actividad impuesta le puede abrir casi imperceptiblemente a un oscuro espíritu de depresión o desesperanza. De manera similar, una mujer cuyo marido la menosprecia y critica continuamente puede finalmente ceder a un espíritu de desesperanza. O una madre que está buscando proteger a su hijo de los peligros que con frecuencia son más imaginarios que reales, puede proyectar un espíritu de ansiedad en el niño, hasta que el espíritu fuerza su entrada y establece morada en el hijo. Obviamente hay muchos tipos de choques o presión emocional a los cuales las personas pueden estar sujetas, pero estos pocos ejemplos pueden alertarle a esta forma de ataque demoníaco y ayudarle a construir defensas contra él. Número 5. Actos o hábitos pecaminosos. Algunas veces un único y decisivo acto puede abrir el camino para un demonio. La decisión de Judas Iscariote de traicionar a Jesús fue un acto como ese. Cuando salió de la última cena con esta intención, Lucas registra: y entró Satanás en Judas. Lucas capítulo 22, verso 3. El mismo Judas abrió la puerta que no pudo luego cerrar. Acciones mucho menos atroces pueden abrir la puerta a un demonio. Mi ya fallecido amigo, Don Basham, una vez estaba orando por una mujer que necesitaba liberación de un espíritu de lujuria. Cuando Don ordenó al demonio que saliera de ella, él contestó: ella me invitó a entrar. ¿Cuándo lo hizo?, preguntó Don. Cuando fue aquella película de sexo sucio, contestó el demonio. La mujer tenía que arrepentirse y pedir perdón por su pecado antes de que el demonio pudiera ser compelido a dejarla. Precisamos recordar que Satanás es un experto en leyes.
Cuando un acto pecaminoso ha abierto el camino para un demonio, no se irá hasta que el acto pecaminoso haya sido confesado y cancelado por el perdón de Dios. Cualquier acto deliberado para obrar mal puede abrir el camino para un demonio. Muchos actos como esos son posibles. Decir una mentira premeditada, por ejemplo, o robar una tienda, o copiar en los exámenes. Una vez más, puede no ser un único acto que abre la puerta. Pueden bien ser la práctica deliberada y persistente de un acto pecaminoso que eventualmente llega a ser un hábito. Pecados secretos como la masturbación repetida o la fornicación o la pornografía casi inevitablemente abren el camino para los demonios. Pero otros hábitos más respetables pueden tener un efecto similar. El comer desmesuradamente con persistencia abre la puerta a un espíritu de fantasía o glotonería. La exageración habitual en conversaciones abre la puerta a un espíritu de mentira. Número 6. Imposición de manos. El imponer las manos en una persona en oración no es solamente un ritual religioso pintoresco, pueden ser una experiencia espiritual poderosa, una interacción temporal entre dos espíritus a través de la cual se libera poder sobrenatural. Normalmente el poder fluye de la persona que impone las manos sobre aquella a la cual se le imponen las manos, pero a veces pueden fluir en dirección contraria. El poder puede hacer tanto bien como mal. Puede emanar del Espíritu Santo o de un demonio, dependiendo de la persona desde la cual fluye. Por esta razón Pablo estableció ciertos cuidados. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22. En otras palabras, ten cuidado con quien permitas que tu espíritu interactúe. La imposición de manos debe hacerse con reverencia y en oración. Cualquier persona que participa debe asegurarse de que no está, por ese medio, participando en los pecados de otra persona. Es una equivocación soltar a un grupo de personas y animarlas a imponer las manos indiscriminadamente las unas sobre las otras. El breve testimonio de Ruth a continuación ilustra el peligro. En 1971 estaba asistiendo a una reunión carismática y el orador pidió a las personas que se pusieran de pie si querían oración por sanidad. Yo tenía la gripe, así que me levanté. Entonces él instruyó a la gente que estaba sentada cerca que impusiera las manos sobre nosotros y oraran por nuestra sanidad. 4 o 5 oraron por mí. Cuando me desperté la mañana siguiente, mi gripe estaba mejor, pero mis dedos estaban todos agarrotados y rígidos y me dolían. Inmediatamente pensé, alguien con artritis impuso las manos sobre mí anoche. Renuncié al espíritu de artritis y dentro de 5 minutos todos los síntomas habían desaparecido. Era una creyente muy joven, menos de 1 año en el Señor, y desde entonces he estado muy agradecida a Dios por enseñarme en esta ocasión a tener cuidado con quien impone las manos sobre mí. Número 7. Palabras ociosas. Esta es un área en la cual muchos de nosotros somos sorprendidos con la guardia baja. No obstante, es un área sobre la cual Jesús nos dio algunas de sus más solemnes advertencias. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12, verso 36 al 37. ¿Qué son las palabras ociosas?
Son palabras que pronunciamos sin pensar, palabras que no expresan nuestros verdaderos pensamientos o intenciones. Cuando se nos llama la atención a causa de palabras como esas, frecuentemente nos excusamos diciendo, en realidad no quise decir eso, o solo era una broma, como si eso nos liberase de nuestra responsabilidad. No obstante, son precisamente contra esas palabras ociosas que Jesús nos advierte. El hecho de que muchos cristianos son habitualmente culpables de hablar palabras ociosas no lo hace menos serio. En realidad, cualquiera que considera sin importancia esta advertencia de Jesús necesita arrepentirse. Las palabras ociosas pueden abrir la puerta a los demonios. En un arrebato de exasperación, una persona puede decir, estoy hasta el gorro, de lo que sea. No lo quiere decir literalmente, pero puede estar abriendo la puerta a un demonio de enfermedad o cansancio. Palabras que tienen que ver con la muerte son particularmente peligrosas. Muchas veces las personas dicen, casi me morí de la risa, o vas a morir cuando escuches este chiste. La muerte es un poder maligno de las tinieblas y es insensato de nuestra parte tratarlo con ligereza. En un arrebato temporal de tristeza o desánimo, una persona con frecuencia dirá, me gustaría estar muerto, o estaría mejor muerto. Palabras como esas son una invitación directa al espíritu de muerte. He ministrado a cientos de personas que se han abierto al espíritu de muerte por palabras habladas sin cuidado. Hablaré más acerca del espíritu de muerte en el capítulo 20. Haciendo que Jesús sea el Señor. Estos 7 ejemplos ilustran algunas de las maneras que nuestros hijos pueden ser expuestos a la influencia demoníaca. Tenemos que recordar también que los demonios son extremadamente persistentes. Un demonio puede ser echado fuera, pero todavía intentará forzar su entrada otra vez. Jesús advirtió sobre esto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. El espíritu inmundo retorna a su casa, es decir, la persona que anteriormente ocupaba, y la encuentra desocupada, barrida y adornada. Luego toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Vuelve a entrar en la casa con ellos y la ocupa una vez más. ¿Qué había cerca de la casa que abrió el camino para que el demonio volviera a entrar? La casa estaba barrida. Esto no significa ningún problema. Estaba adornada. Tampoco era ningún problema. Pero estaba desocupada. Y eso sí era el problema. El hombre había dejado su casa vacía. Nunca había llevado a Jesús dentro para ser su Señor. Cuando una persona se compromete con Jesús como su Señor, puede buscar a Jesús como la fuente de poder sobrenatural para mantener fuera a los demonios. Pero sin Jesús como Señor, no tiene la fuerza para proteger su casa. Cuando el demonio le ataca, puede romper con rapidez su resistencia ineficaz. Luego, cuando el demonio vuelve a entrar, trae consigo otros 7 demonios, cada uno peor que él mismo, y la persona está en un estado peor que el que estaba antes. Permítame ilustrar con un ejemplo que llegó a ser vívido para mí. En los años 60, yo generalmente viajaba en automóvil con Lidia a mis compromisos de predicación en los Estados Unidos. Algunas veces esto significaba que el viaje sería de 2 o 3 días.
Al atardecer, cuando entrábamos en la ciudad, buscábamos un cartel de neón con las palabras vacante. Cuando veíamos ese cartel, sabíamos que había un motel abierto para recibirnos. En el reino espiritual, los demonios de Satanás dan vueltas alrededor buscando el mismo cartel, vacante. Cuando lo ven, dicen a sí mismos: ¡ah! Hay aquí una persona que no ha hecho de Jesús el Señor de su vida. A lo mejor seremos capaces de forzar nuestra entrada. Solo hay una salvaguardia: asegurarse de que Jesús sea verdaderamente el Señor de todas las áreas de su vida. Al principio de este capítulo expliqué cómo el trasfondo de una familia en el ocultismo puede abrir el camino para un demonio. En el próximo capítulo trataré de manera más completa con toda el área del ocultismo, enfatizando el peligro aún mayor de cualquier forma de envolvimiento directo y personal.